Muy buenos días, el tema de hoy es el reino de Dios. Vamos al libro de Lucas 4, 42 al 43. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El reino de Dios. Encontramos al Señor Jesús, que Él, la mayor parte de su ministerio, fue trayendo el reino de Dios a la tierra. Pero el reino de Dios consiste en su evangelio, ese reino en el cual usted y yo debemos sumergirnos en el reino de Dios. Y el reino de Dios, para conocerlo, está en las Escrituras, ya que el Señor Jesús formó 12 apóstoles. Si usted mira a la luz de la palabra, encontramos multitudes seguían a Jesús, inclusive algunos que los alimentó con los panes y los peces. Dice que fue la multiplicación de los panes y los peces. Dice que habían más de 5,000 que el Señor alimentó, sin contar mujeres ni niños. Y dice que inclusive en otra parte del Evangelio dice que sobró, de lo que sobró recogieron 12 canastas de lo que dejaron de los que había alimentado. Y después los seguían a Jesús, pero el Señor Jesús les dijo: ustedes me siguen a mí es porque yo los alimento, pero no me siguen a mí por la palabra. Y muchos se alejaron y no siguieron a Jesús. Pero encontramos que en este tiempo el Señor se dedicó a formar sus 12 apóstoles. Y los formó a los 12 en la guianza, la orientación de la palabra. Por eso encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando vino la impartición del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y cuando el Espíritu Santo fue impartido sobre ellos, fueron enviados a predicar, a llevar el evangelio. Dice que fueron a todas las regiones del mundo. Lo encontramos en Hechos 1:8. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y ahí dice que en dónde serán testigos ellos, pero usted y yo seremos testigos también del evangelio, de llevar la palabra. Debemos ser testigos del Señor Jesucristo, ya que ellos fueron testigos de lo que el Señor Jesús los había formado y direccionado, pero serían investidos en el poder del Espíritu Santo, investidos del poder de lo alto, y fueron enviados en la dirección del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús nunca los dejó solos, siempre el Espíritu Santo los acompañó para llevar el reino de Dios, en el cual el Señor venía hablando y venía diciéndoles a todos los que se encontraban, ya que lo querían detener al Señor Jesús en ese lugar, pero él decía que él tenía que llevar el mensaje del Señor, y que él había sido enviado era a predicar del reino de Dios, llevar el evangelio del reino de Dios. Ese es lo que usted y yo debemos hacer. ¿Será que usted y yo lo estamos haciendo? ¿O será que lo hacemos por temporadas? ¿O que todavía somos creyentes? Creyentes que vamos a la iglesia, oren por mí, oren por esta necesidad, oren por esta situación, oren por mi esposa, oren por mi esposo, oren por este negocio, oren por este viaje, oren por este proyecto, pero realmente no hay un compromiso. Seguimos siendo creyentes. Inclusive vamos a una reunión para que oren por mí, para esta situación que estoy viviendo, esta circunstancia, esta adversidad, y oren por mí. Pero no nos damos cuenta que el Señor a usted y a mí nos encomendó el reino de Dios, así como lo hizo con sus apóstoles. Ya que el Señor Jesucristo, él mismo lo dijo en sus principales propósitos para venir a la tierra, era predicar acerca del reino de Dios. Y esto era el evangelio, ya que este era un mensaje, un propósito por el cual el Señor había sido enviado a la tierra. Por eso el Señor mismo lo dice en Mateo 6:33. El mismo Señor Jesús lo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué nos vamos por la añadidura? Esos son los creyentes, los que solamente van por la añadidura. Oren por esta necesidad, este negocio, este proyecto, este viaje, por este matrimonio, que hay conflictos, por este hijo que pronto está en las drogas, está desviado, por mi esposa, por la situación de mi familia, por mi llamado, por mi propósito. Quiero que oren por mí, por esto. Pero no damos de cuenta que usted y yo ya estamos llamados a traer el reino de Dios, a llevar el reino de Dios a tantas personas que están con hambre y sed de Dios, y tantos que necesitan conocer el reino de Dios a la luz de las Escrituras. Por eso es que a diario debemos sumergirnos a la luz de la palabra. ¿Qué nos habla el Señor? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos orienta? ¿Qué nos direcciona? ¿Qué nos forma? ¿Qué nos debemos nosotros entregar? Y esto lo podemos encontrar a medida que usted y yo estudiamos y meditamos la palabra de Dios, pero también le pedimos dirección al Espíritu Santo para cómo poder ser entendidos en la palabra, pero también para poder enseñar a otros, direccionar a otros y poderlos formar en la palabra, pero también llevar el mensaje del Señor a otras personas que conozcan a Jesucristo, que Él vino a traer su reino. Por eso en la segunda venida ya vendrá a establecer su reino. Él no vendrá a traer el reino, vendrá a establecerlo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el mensaje suyo y mío debe ser eso:
Pero ¿cuál es el mensaje que el Señor viene a darnos a usted y a mí acerca del reino? Es decir, que el reino de Dios es un gobierno, y ese gobierno, así como usted mira un gobierno, está asignado por diferentes estructuras. Esas estructuras que usted mira el cronograma que el del gobierno, está especificado por cada una de las áreas cómo se forma ese gobierno. El Señor Jesús también nos habla de ese gobierno en el cual Él quiere que usted y yo lo conozcamos y entendamos, pero que también participemos a otros de ese gobierno, el cual el Señor quiere que usted y yo primeramente lo llevemos a esas personas que están tan necesitadas de conocerlo al Señor y poderlo guiar a usted y para lo que usted y yo guiarlos a otros. Por eso lo dice en Isaías 9, 6 al 8. Y lo dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Acá encontramos en esta palabra que se habla del Dios admirable, Jesucristo. Dice del Señor que Él vendrá a gobernar. El rey es un rey. Y aquí nos habla el profeta Isaías de ese rey, que quién es Jesucristo, y da unas especificaciones de quién será ese rey y cómo vendrá a gobernar. Pero también ese rey también tendrá súbditos, y esos súbditos son los que vendrán a obedecer a lo que el Señor ya ha mandado. Por eso lo encontramos en Isaías 2:2. Y dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que les hará confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Todas las naciones correrán al Señor y llegarán a Él. Entonces encontramos los súbditos, los que ya están dispuestos para correr y entenderán que el Señor es el que viene a obrar y actuar en ese lugar, y obrará de una manera sobrenatural, y como el Señor obrará. También encontramos la ley, y en la ley está ahí mismo en el capítulo 2, verso 3: vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hay en Sión, en ese monte, donde el Señor vendrá a gobernar, pero también donde el Señor dará su ley, la palabra, el evangelio, donde tendrá a conocer que Él es el Rey, que Él es el que viene a gobernar a la luz de la palabra, a la luz de las Escrituras. Pero el Señor quiere que usted y yo lo conozcamos también a Él, y podremos entrar en ese tiempo en el conocimiento de Él. ¿Quién es el Señor? ¿Por qué el reino de Dios? ¿Por qué es tan importante que usted y yo conozcamos el reino del Señor y también lo apliquemos y lo pongamos por obra primeramente nosotros, para poderlo enseñar a otros? Por eso lo dijo el profeta Daniel en Daniel 7, verso 14. Y encontramos: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Territorio. Ahí habla del territorio del Señor que vendrá a gobernar. ¿Dónde? Por eso ahí lo dice el profeta Daniel en Daniel 7:14. Dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí nos habla de dominio. También nos habla de su gloria, de su reino que será establecido para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan al Señor. Y es dominio, un dominio eterno que Él vendrá y también hará en esta tierra. Y nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Uno que no será destruido. Ese reino es en el cual usted y yo debemos conocerlo. Pero ¿cómo lo podremos conocer? Con la palabra, meditando, estudiando la palabra, aprendiendo, memorizando textos bíblicos, pidiendo dirección al Espíritu Santo, pero también entrando en tiempo de ayuno, clamor, intercesión delante del Señor, para conocer los designios, los misterios que el Señor quiere revelarnos a usted y a mí, y cómo podemos aplicarlos y ponerlos por obra para llevar a otros, así como el Señor empoderó a sus apóstoles para llevar el evangelio, y cómo también usó de una manera sobrenatural al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que lo llevó a predicar en diferentes regiones, diferentes pueblos, diferentes ciudades, diferentes naciones, sobre el reino. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hablemos, sobre el reino de nuestro Señor Jesucristo, un reino que no tiene fin, el reino de Dios. Y ese reino de Dios primeramente debe establecerse en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones, para poder hablar, predicar
confesar la palabra del Señor y poder llegarle a otros, a muchos que tanto necesitan, y poder dar a conocer el reino de nuestro Señor Jesucristo, ese reino que nunca tendrá fin, en el cual tendrá territorio, tendrá un reino, pero también tendrá un dominio. Ese dominio es el que el Señor quiere que usted y yo lo llevemos a los demás, que es el reino de Dios en Cristo Jesús.